Buenas noches, hoy es 5 de diciembre de 2011. Después de los fuertes aguaceros de hoy y las nuevas inundaciones en la variante Teletón, en Chía, en Cota, en Guaymaral, y lo que se pronostica para mañana de fuertes lluvias, me vi motivado a hacer esta presentación con el propósito de que ustedes, los que no conocen, conozcan la historia de la empresa Energía Bogotá y la relación que hay entre las inundaciones en la sabana de Bogotá y las instalaciones de generación de energía eléctrica que se construyó allá en la zona del Alicachín. Bueno, ahí ustedes pueden ver el link o el enlace en donde pueden ustedes consultar los 3 tomos de la historia de la empresa de energía eléctrica de Bogotá, o pueden simplemente entrar a Google y decir historia empresa de energía eléctrica de Bogotá y ella los lleva hacia la página de la empresa, en donde están 3 volúmenes con una historia muy interesante. Todo lo que van a ver ustedes acá es copia fiel de estos textos, y lo que yo hice fue resaltar en azul como para facilitar la presentación y llamar la atención al respecto de algunas cosas. Entonces arriba siempre está título, historia de empresa de energía de Bogotá, el tomo del cual saqué el texto y la página de la cual saqué el texto. Por supuesto les recomiendo que miren cada uno de los tomos y entren a cada página y vean el total de la historia para tener el contexto total, porque yo aquí simplemente estoy tomando algunos apartes. Por ejemplo, aquí quiero resaltar que habla de la compuerta del Alicachín, que fue la primera que se hizo, y del embalse del Alicachín, que inició su construcción en 1906. En la siguiente diapositiva se ve también tomo 1, la página 154, y habla del año 1911, y en azul dice: en febrero ya los trabajos de la compuerta del Alicachín estaban terminados. Es decir, en 1911 se inauguraron las compuertas Alicachín. Desde hace 100 años que estamos cumpliendo de haber construido esas compuertas, igualmente 100 años de generar energía eléctrica allá para Bogotá, pero también 100 años de historia de inundaciones por el represamiento que se generó. Toda represa o dique genera inundación en un terreno, pero pues es triste lo que está sucediendo y ha sucedido durante muchos años, afectando a muchos de las personas que viven a lo largo del río Bogotá, sobre todo en la cuenca media. Esta es una foto del archivo general de la empresa de energía de Bogotá, en donde muestra las viejas compuertas del Alicachín. Ustedes pueden ver la magnitud de eso, y de eso quedan unos restos, que es lo que considero que represa el río, sube el nivel y es una de las causas de las inundaciones en la sabana de Bogotá. Aquí en este slide, en el tomo 1, la página 205, vuelve y habla del Alicachín y se comenta algo con respecto a las quejas que elevaron algunos industriales, por lo que empezaron a sentir como algunas afectaciones a sus intereses. Entonces ya se empieza a notar descripciones de problemas con el Alicachín. En esta, por ejemplo, dice: tiene por objeto almacenar agua en la parte del cauce del río Bogotá, en la sabana, en una extensión de unos 14 kilómetros. Entonces la compuerta que se instaló en el Alicachín, próxima al charquito, pues generó una inundación que afectaba una extensión de 14 kilómetros. Aquí en la página 254 del mismo tomo 1, en 1918, también se ve algo de una queja. Dice: se quejó de los perjuicios sufridos por la hacienda cuando se levanta la compuerta del Alicachín. Bueno, por aquí en 1919 también están hablando del levantar las compuertas. Yo puedo entender que eso es incrementar la altura de las compuertas del diseño original, y habla de que se necesitaba obtener el derecho de inundar unos predios de unos propietarios en épocas de verano. Es decir, ya se ve que se está nombrando el problema de las inundaciones. Por aquí en la página 282 dice en azul: elevar el nivel de la represa del Alicachín 1.1.
Yo trato de interpretar que ahí debería de haber dicho 1.1 metros sobre el nivel de las compuertas actuales durante el periodo de bajas aguas del río. Y ahí dice una partecita que para esto será necesario arrendar por ese periodo o comprar para uso perpetuo los terrenos de inundación. Como pueden ver, se habla de inundación continuamente. Aquí en la página 283 del mismo tomo 1 dice en rojo: los propietarios de las haciendas cercanas a El Charquito, quienes pidieron indemnizaciones por las inundaciones que se habían hecho con el fin de adelantar el estudio. Y bueno, nuevamente se habla de un proceso de negociación del valor de los terrenos para las inundaciones. Nuevamente todo relacionado con las inundaciones por Alicachín. Por ejemplo, aquí en 1928 habla de aforar el río Bogotá en el sitio donde éste comenzaba a represarse arriba del Alicachín. En la página 61, aquí entré al tomo 2, dice, por ejemplo, en azul: se resolvió averiguar con los dueños de tierras inundables arriba del Alicachín el precio para poder hacer el embalse de agua y así resolver lo del ensanche de las plantas generadoras. Y en rojo dice: obtener el derecho a inundar sus propiedades hasta por un término de 4 años. Entonces nuevamente el Alicachín e inundaciones. Aquí en la página 61 del tomo 2 nuevamente se habla del embalse del Alicachín y de alguien que ofreció el derecho de inundar la parte de la hacienda Tequendama. Inundaciones y el Alicachín nuevamente. En la página 62 del tomo 2 dice: todos estos planes de inundación de la sabana tenían como fin último la ampliación de la capacidad de las plantas ya instaladas en el Salto, y habría que esperar aún algunos años para comenzar a buscar nuevas fuentes de energía. Entonces aquí se ve que pues eso fue hecho para generar energía eléctrica, por supuesto. En 1927, por decir algo, dice: estudio sobre terrenos inundables, página 63, tomo 2, con el objeto de aumentar la represa del Alicachín. Página 65, tomo 2, dice: desde junio de 1928 se estudiaba el aumento del embalse de las aguas en el Alicachín, y en rojo dice: debían comprarse por 700.000 pesos las tierras que se anegarían. Entonces nuevamente Alicachín y inundaciones. Página 65, este pedacito sí lo voy a leer completo porque me parece muy importante. El problema más grave que tuvo el Alicachín ocurrió en junio de 1944. En 1944 un problema grave con el Alicachín. En esa época se convocó a una reunión de los hacendados de la Sabana en el local de la Sociedad de Agricultores para tratar del problema de las inundaciones. A esa reunión acudió el gerente de la empresa, de las Empresas Unidas, sin haber sido invitado. La convocatoria tuvo como propósito suscribir cuotas para arbitrar fondos y proceder a volar las rocas del Alicachín, pues los hacendados consideraban que las inundaciones bajarían más pronto al volar las piedras. Eso es lo más importante que puedo resaltar de aquí. Dice: el gerente explicó que la compuerta del Alicachín, lejos de ser perjudicial para la sabana, había sido benéfica, lo que comprobó leyendo una carta dirigida por José María Samper Bruce al consejo de la compañía cuando se terminó de construir la obra en febrero de 1911. Es decir, el constructor indicando que esa obra es benéfica, por supuesto, para generar energía eléctrica, pero a costa de inundar algunos terrenos. Pues aquí se habla también en gran detalle. Los invito a que miren en el tomo 2, página 65, todo este texto, pero al final dice: se facilitaría la ruptura de las rocas y el dragado del río. Entonces ahí se puede observar todo lo que fue sucediendo con el problema de el Alicachín, el represamiento del río, las inundaciones y la solución que se daba en esa época, que sigue siendo válida: la ruptura de las rocas y el dragado del río, y eliminar esas estructuras de apoyo de las antiguas compuertas de Alicachín para no represar el río, que pues está teniendo problemas graves de drenaje. En la página 66 voy a leer lo que está en rojo: pero resolvió aplazar el estudio de esa colaboración hasta después de verificar una inspección ocular solicitada por el señor Koch, para evitar que pudiera interpretarse erróneamente que mediante el apoyo suministrado por la empresa
se reconocía alguna responsabilidad en las inundaciones. Entonces la empresa de energía quiere que no se le responsabilice de las inundaciones que generó por la construcción de las compuertas Alicachín. Entonces nuevamente está el Alicachín y hablando de las inundaciones y de quién es el responsable. En la página 62 del tomo 3, aquí salto al tomo 3, dice: en agosto del 77, de nuevo la cuestión Chingaza fue debatida en el seno de la Junta Directiva cuando se discutió la necesidad imprescindible de adelantar la obra de drenaje y limpieza del río Bogotá desde el Alicachín hasta el puente del Común. Y por ahí en azul dice: el dragado entre el Alicachín y el puente del Común se haría en 3 años, y pues el encargado de esas obras en esa época fue la CAR. Aquí en la página 76 del tomo 3 en rojo dice: se ordenaron estudios geológicos del río y de la compuerta del Alicachín. Y en azul dice: se propuso contratar a la OLAP para definir un estudio de la antigua compuerta del Alicachín que ya no prestaba servicios eficaces, y se previeron los reclamos que dichos estudios podrían generar entre los agricultores de la zona. El mismo problema, inundaciones, afectar a otras personas con el propósito de generar energía eléctrica, y lo que represaba el río, las compuertas antiguas de Alicachín en esa época. En la página 76 pues también dice algunas cosas muy importantes, pero quiero leer la parte final en rojo. Dice: la conveniencia de eliminar todo obstáculo en la garganta del Alicachín. Se está hablando de eliminar ese cuello de botella que tiene el río allá, pero que a la fecha no se ha dado. Se hizo parcialmente algo porque las antiguas compuertas Alicachín se desmantelaron, pero quedaron las estructuras de apoyo de estas compuertas que, pues en mi concepto, están represando el río en forma importante. Y aquí encontré en unos documentos de la CAR algunos puntos que son interesantes. Están unos antecedentes. Por ejemplo, dice: en 1921 se iniciaron los estudios de control de inundaciones ocasionadas por el río Bogotá debido a su constante desbordamiento. Y por allá antes de 1950 se presentaban inundaciones frecuentes en la sabana, las cuales anegaban grandes extensiones de tierras cultivables y zonas urbanas de las poblaciones de Fontibón, Funza, Mosquera y del norte del puente del Común. Bueno, aquí también en el documento Río Bogotá, Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental, en volumen 3, en la página 33 de la CAR, dice: en 1979 la CAR identificó la necesidad de establecer estructuras de protección frente a las inundaciones de la frontera occidental de la ciudad. Y en rojo: tras la inundación ocurrida en el sector de Patio Bonito, en la zona suroccidental de Bogotá, en 1980, la CAR construyó estructuras, jarillones, para la contención de inundaciones entre el sector de Alicachín y Juan Amarillo. Entonces, como ustedes podrán notar, se habla mucho de inundaciones, ahora de jarillones, que los construyó la CAR, y problemas graves en Patio Bonito en 1980. Y bueno, de esto es de otro documento de la CAR que se llama Adecuación Hidráulica Río Bogotá, Estrategia Regional Volumen 1, en la página 66, y están digamos, un punto que quiero leer completico. Dice: producción de energía. El río Bogotá, dentro de los usos más relevantes que actualmente tiene, es el de generación de energía eléctrica para la ciudad de Bogotá. Para tal fin se creó el sistema de bombeo Muña, el cual está conformado por la compuerta de Alicachín y las estaciones Muña 1, Muña 2 y Muña 3, localizadas sobre la margen izquierda del río Bogotá. El objetivo de la compuerta es, en rojo dice, elevar el nivel de agua del río Bogotá para permitir el bombeo hacia el embalse del Muña, con el propósito de disponer de un caudal confiable de agua para la operación de la cadena de generación Pagua. Entonces fíjense que esas estructuras que hay allá en Alicachín son para elevar el nivel del agua del río Bogotá, con el propósito de generar energía eléctrica, y pues eso tiene unas implicaciones graves, porque elevar el nivel del río Bogotá con las lluvias actuales y con toda la problemática adicional que pueda tener el río, pues es una de las causas del desbordamiento del río Bogotá por altos niveles, según puedo yo percibir de todo lo que conozco en esta zona. Entonces, pues aquí termina la presentación. Muchas gracias por su atención, y si ustedes lo consideran conveniente, pues
les pido el favor de que ayuden a difundir el tema de las inundaciones en la sabana de Bogotá por las antiguas compuertas Alicachín. Muchas gracias.